que todo proviene de ti, Señor. En este momento, Señor, me pongo delante de ti en tus manos, para que seas tú el que hable, Señor. Para que seas tú el que unja mis labios, Señor, con el carbón encendido, Señor. Tu presencia, Señor, empiece a moverse en este lugar, Señor, como tú lo quieras hacer. Te pedimos en esta tarde, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable. Trate en el corazón, en lo más profundo del corazón. En el nombre de Cristo Jesús te honramos, te glorificamos, te bendecimos y te pedimos lo que siempre te hemos pedido, Señor, que prediques tú, porque tú lo haces mejor que cualquiera de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su lugar, hermano. Póngase cómodo, siéntese. El tema que Dios nos da el día de hoy se llama: esto hará que Dios esté con nosotros. Esto hará que Dios esté con nosotros. Todos los que hemos leído la palabra del Señor en el Salmo, precisamente el Salmo 51, sabemos que es el Salmo que el rey David escribió cuando le había fallado a Dios, cuando había pecado con Betsabé. Y lo que vemos aquí es que el rey David comenzaba a decir: en pecado he sido concebido, he sido madre en pecado, en maldad he sido formado, y comenzaba a expresar todo lo que en ese momento su corazón estaba sintiendo al haber fallado a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí, cuando les fallamos a Dios, a veces no queremos ni voltear la vista al cielo porque sentimos mal, no queremos cantar una alabanza porque la culpa nos persigue? Y era lo que el rey David estaba sintiendo. El rey David estaba sintiendo que había defraudado a Dios, que Dios había sido tan bueno con él, le había dado tanta misericordia, tanta bondad, lo había respaldado en todas las batallas que había tenido. Pero en esta ocasión el rey David le había fallado al Señor. La palabra que acabamos de leer en el versículo 6 dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, dice la palabra del Señor. Porque la verdad, cuando estamos rodeados de gente, cualquiera la puede hacer. Pero cuando estamos en lo íntimo, donde nadie conoce, donde nadie sabe, donde no está el pastor, donde no está el líder, donde no hay nadie conocido, en lo íntimo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como íntimo? Pues nuestra mente, porque nadie conoce nuestros pensamientos más que el Señor. Bueno, tú amas la verdad en lo íntimo. En pocas palabras, la sinceridad en lo secreto. Verdad en lo íntimo. Miren, hermano, cualquiera puede ser cristiano cuando está en la iglesia. Aquí podemos gritar aleluya, gloria a Dios, brincar. Pero ¿qué cuando nadie nos ve? ¿Qué pasa cuando no hay nadie? Cuando estamos en medio de una tentación, cuando estamos en medio de algo que nos llama la atención, de algo que nos tambalea. El salmista dijo: tú amas la verdad en lo íntimo. David había conocido a Dios en lo secreto. Había conocido al Dios de Israel en lo secreto, cuando Dios lo ungió como un niño, cuando él estaba en las ovejas. Dice que él, cuando iba a pelear con este filisteo que era Goliat, estaba diciendo: en el campo, cuando venía un león, cuando venía un oso a querer devorar las ovejas, yo con mis manos destruía al oso, destruía al león, porque el Señor estaba con él. David había conocido a Dios en la intimidad. David sabía quién era Dios. Había conocido a Jehová, los secretos en la intimidad. Y cuando uno aprende a conocer a Dios en la intimidad, te haces íntimo de Dios. Y todo lo que Dios tiene se te pega a ti. Si
Si el Señor está en la misericordia, empieza a ver misericordia en tu vida. Si el Señor está en la pureza y la santidad, tú empiezas a tener una vida santa. Es la intimidad. Es ahí. Por eso es que muchas veces el Señor nos pide que seamos íntimos. Porque cuando estamos en la intimidad con Dios, todo lo bueno de Dios se nos pega a nosotros. Todo lo hermoso de Dios. Entonces, ¿por qué creen que cuando el Señor Jesús estaba con la mujer samaritana le decía: mujer, créeme que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad? Porque también dice: el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. ¿Por qué razón? El Padre busca esos adoradores en espíritu y en verdad. Porque reiteramos lo mismo: cualquiera podemos adorar aquí cuando estamos en el culto, pero cuando adoramos, cuando estamos en el trabajo, cuando vamos de camino, cuando estamos en casa. El Señor decía, en pocas palabras, los adoradores en espíritu y en verdad van a tener su lugar íntimo donde sea que estén. Donde sea que estén van a adorar, donde sea que estén van a buscar, donde sea que estén van a buscar al Señor. Entonces el salmista decía: Señor, tú amas la verdad en lo íntimo, tú amas la verdad en lo secreto, tú amas lo verdadero, tú amas lo correcto. Mire, nosotros podemos llenarnos la boca de Dios, pero no es llenarse la boca de Dios, es llenar el corazón de Dios, es llenar nuestro corazón de Dios. Porque podemos decir muchas veces con nuestra boca: es que mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, está bien, pero no es todo, es llenar el corazón dentro. Que no tengamos a Dios nada más en nuestra boca, lo tengamos en nuestro corazón, dentro de nosotros. Pero cuando tengamos a Dios dentro de nuestro corazón, nuestra vida va a cambiar, nuestra vida va a ser diferente, y todos van a ver eso. Amén. Segundo libro de Samuel, vamos a estar viendo un poquito la historia esa. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 27. Amén. 11, segundo libro de Samuel 11, capítulo 11, versículos del 1 al 27. ¿Todos lo tenemos ahí? Díganme cuando ya lo tengan. Vamos a estar leyendo. Aconteció el año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado un presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: no has venido de camino, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa.
Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir a su casa con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente de los más recios de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Y así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Vamos a dejarlo hasta ahí porque dice la palabra que el rey David, en momentos de guerra, cuando debía de haber estado él en la guerra, porque los reyes salían a pelear, salían también los reyes junto con el pueblo, el rey estaba en el palacio. Dice que se levantó por la tarde de su lecho y comenzó a caminar por el palacio y vio que una mujer se estaba bañando y la codició en su corazón. La manda a llamar, le preguntó por ella, le dicen de quién era y todo ese asunto. Y le recalcaron algo, le decían: es mujer de Urías Eteo. O sea, es mujer, en pocas palabras, de un servidor tuyo. Pero eso al rey no le importa. La manda a traer, sabemos la historia, duerme con ella, y después de eso la mujer queda embarazada. El rey David, tratando de cubrir lo que estaba pasando, manda que le traigan al esposo de esta mujer, Urías Eteo, que lo van a traer, y él le dice pues que descendiera a su casa y que bebiera y que durmiera con su mujer y que descansara y que esto lo otro. Pero vemos ahí la fidelidad de un hombre y vemos ahí la crueldad de otro hombre. Porque el rey David estaba pensando en cómo iba a cubrir su pecado, en cómo iba a cubrir su falta, porque era el rey y tenía el poder para hacerlo terrenalmente. Urías, habiendo fidelidad en él, diciendo: Señor mío, ¿cómo yo me voy a ir a mi casa? ¿Cómo yo voy a dormir con mi mujer? ¿Cómo yo voy a ir a comer? ¿Cómo yo voy a ir a celebrar? Cuando el arca de Dios está en las tiendas allá, cuando el pueblo está fatigado, cuando el pueblo está peleando, cuando todo eso está pasando, ¿cómo dice usted, rey, que yo vaya y descienda a mi casa y duerma con mi mujer y esté tranquilo cuando sé que el pueblo está peleando una batalla? Cuando sé que el pueblo está peleando una guerra en la cual yo estuve, pero usted me mandó traer. Era lo que le estaba diciendo Urías. Sin embargo, David, tratando de ocultar, pues por una y otro lado trataba de meter y decir: no, mira, pero haz esto, mira, pero vete por acá, mira, pues, pero entonces llega un momento en que él vio que este hombre no hacía caso a lo que el rey estaba pidiendo. Entonces, ¿qué es lo que hace el rey David? Comienza a escribir una carta y dice: ¿sabe qué? Le dice al general que estaba allá, que era Joab, le dice: ¿sabes qué? Quiero que cuando la guerra arrecie, lo pongas al frente y lo dejes solo, para que, bueno, cuando la crueldad entra en una persona, no va a pensar en nada más que solamente salir librado. Eso fue lo que pasó con David. David sabe que no voy a lavar las manos aquí, nadie vio nada, no pasó nada, todo está bien. Empezó a maquinar de qué manera esconder su pecado. La Biblia nos enseña y nos dice que aquel que confía en sus pecados y se aparta encontrará misericordia, pero aquel que los encubre no va a prosperar. Y eso es lo que le pasó a David. Cuando ya muere este hombre, él, pues tranquilo, ¿verdad? Ya se murió, como quien dice, el problema que tenía. Ya pasó lo que
como quien dice, que era el problema más fuerte que estaban teniendo con que existiera este hombre, porque si ya no existe, pues ya nadie va a saber nada. Porque dígame, en ese tiempo y en aquel tiempo, ¿quién le podía decir algo a un rey? Nadie le podía decir nada a un rey. Pero David se le estaba olvidando a David que había uno que gobierna sobre los cielos, de los cielos, de los cielos, y todo lo conoce y todo lo sabe. Eso se le estaba olvidando a David. Eso se le estaba olvidando porque no estaba entendiendo realmente, o no se había acordado, o no le pasaba por la mente que Dios todo lo ve, que Dios todo lo escucha, que Dios todo lo sabe. Entonces, el tranquilo, después se da cuenta esta mujer, él sabe que muere su esposo, se viste de luto. Después de que pasa el luto, David la toma otra vez y la vamos a leyendo para no adelantarme. Segunda de Samuel 21, adelantito, 21:3. No, perdón, 12, 1. Dijo David: ya quedé librado, ya quedó librada mi alma, ya se murió este hombre, ya esta mujer está embarazada. Esperamos por su evidencia, David, ¿verdad?, en sus palabras. Pero no contaba con una frase que todos tenemos que conocer: el Señor no tiene favoritos. No tiene favoritos el Señor. Él es el juez justo. Amén. 12:1. Jehová envió a Natán a David, y vinieron a él y le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y lo tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor y tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada, los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así dijo Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerán en sus mujeres la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Amén. Después de ahí viene el juicio para el niño, que ese niño que nació pues va a morir. Natán comenzó a hablarle a David a través de la palabra que el Señor le había dado, pero le habló a David como rey, ¿verdad? Le dijo: ¿sabes qué? Oye, tengo un asunto, ¿verdad? Le estoy parafraseando, y le dice:
un hombre tenía pues muchísimas ovejas, ¿verdad? Y un hombre solamente una, con la que había crecido, comido, su familia y todo, y era el tesoro de la familia, vamos a decirlo así. Dijo, y este hombre vino un visitante con él, y tenía que darle comer, y no agarró de todo el ganado que tenía, sino que fue y le quitó a este pobre hombre la única oveja que tenía, y le sacrificó para que. Entonces David se enfurece, David se enoja y dice, pues ese hombre es digno de muerte. Entonces Natán le dice, es que ese hombre eres tú. Y comienza a leer la palabra, comienza a decirle todo lo que el Señor le había hecho, todo lo que el Señor le había dado, todo lo que el Señor lo había ungido, lo había apartado, lo había separado, lo había traído, lo había puesto en la mesa real, en la mesa de los reyes, le había dado tanta abundancia y tanta bendición Dios al rey David. Y Natán está diciendo, todo eso Dios te lo dio a ti, y tú menospreciaste la palabra del Señor, la menospreciaste, y por causa de eso tuviste un poco la palabra del Señor, y por causa de eso cometiste este pecado, este mal, y por causa de eso viene esta consecuencia para ti. Y comienza el Señor a hablar con él. Y conocemos la historia que el niño pues se enfermó gravemente y murió. Entonces David en el Salmo 51 comienza a expresar todo su arrepentimiento delante de Dios. Y una frase que me marcó fue la que decía eso: tú amas la verdad en lo íntimo. Tú amas la verdad en lo íntimo. Tres cosas, hermano, harán que Dios esté a nuestro lado: que tengamos justicia, que tengamos obediencia y que tengamos verdad en nosotros. Esas tres cosas, ¿sabe por qué? Porque la justicia define a Dios por ser Dios justo. La obediencia, porque Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice la palabra también que Él es el camino, la verdad y la vida. La verdad, es decir, que si el Señor es verdad, yo no puedo ser mentiroso. Es decir, que si Él es justo, yo no puedo ser injusto. Es decir, que si Él fue obediente, yo no puedo ser rebelde. ¿Sabe por qué mucha gente ha perdido mucho la presencia de Dios? Porque se habla mucho de Dios, pero no se conoce a Dios. Se habla mucho del Señor, pero no se conoce. ¿Por qué? Porque vemos hermanos, vemos cristianos que según son siervos de Dios, que según son hijos de Dios, y viven una vida de mentira. Viven una vida injusta. Viven una vida en desorden, que no tienen obediencia hacia Dios. No tienen obediencia hacia la palabra de Dios. Es decir, que si la palabra del Señor me dice que no debo de robar, ya estoy robando. Es decir, que si la palabra del Señor me dice que no debo de hablar de esta forma, y hablo de esta forma, entonces dice la palabra del Señor, no estoy obedeciendo a lo que está escrito en la palabra de Dios. Justicia, obediencia y verdad. Dice 2 de Crónicas capítulo 19 versículo 7. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Dice, con Jehová no hay injusticia.
Es decir, que si yo comienzo a ser injusto, eso quiere decir que la presencia de Dios no está conmigo. Porque si yo comienzo a ser injusto, ¿qué era lo que pasaba con los fariseos? Ellos tenían mucho la palabra y el Torah y todo lo que usted quiera, tenían la ley aquí, pero no la cumplían. Tenían la ley en sus manos y decían, así dice la Biblia, y esto, y esto, y esto, y esto, pero ellos no lo vivían. En su vida no había justicia. Hablaban de la justicia, pero la justicia no estaba en ellos. Hablaban de la justicia, predicaban de la justicia, se paraban a hablar de la justicia, pero nunca la justicia estaba en ellos. La palabra del Señor dice, en Jehová nuestro Dios no hay injusticia ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. No hay. Es decir, que si yo me considero un hijo de Dios, tengo que ser justo. Si yo me considero un siervo de Dios, tiene que haber justicia en mí. ¿Y qué era lo que pasaba? ¿Qué es la justicia? La palabra del Señor dice que cuando el Señor vio a Noé, vio que en Noé había justicia, era un hombre justo, un hombre verdadero, un hombre que santificaba, un hombre que buscaba a Dios. Cuando el Señor le presentó a Satanás, a Job, le dijo, no hay hombre como él sobre la tierra, porque levantó sacrificio y dijo, aún si mis hijos hubiesen pecado, yo levanto sacrificio delante de la presencia del Señor, y todo lo que tenía Job se lo daba a Dios. Entonces quiere decir que la justicia tiene que estar en nosotros, no solamente la justicia de hacer justicia entre los demás, sino la justicia en mí mismo para Él. Que el Señor vea que en mí hay obras de justicia, que la justicia de su palabra está en mí. Amén. Proverbios 21:3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificios. Usted puede hacer 1000 ayunos, hermano. Yo puedo hacer 1000 ayunos, tener las rodillas llenas de sangre, tanto en carne orar, pero si la justicia no está en mí, no sirve de nada todos los sacrificios que yo pudiera hacer. No sirve de nada que yo pueda quedarme todas las semanas sin comer si la justicia no habita dentro de mi corazón, dentro de mi ser. La justicia de Dios tiene que estar en mí, tiene que estar en mi corazón, tiene que estar en mi vida, porque eso es agradable a Dios. Eso le agrada al Señor más que todo el sacrificio que yo pueda hacer. Hacer justicia. La justicia tiene que estar en nosotros. La justicia no estaba en David en ese momento. La justicia no estaba con David, porque David estaba tratando de cubrirse la inmundicia que él había hecho. No estaba pensando en que iba a matar a un hombre, no estaba pensando en que había embarazado a una mujer que no era su esposa, no estaba pensando en que había cometido adulterio, no estaba pensando en nada. Estaba pensando solamente en mi reputación, en que yo soy el rey de Israel y que las cosas tienen que ser aquí y tengo que limpiarme porque yo soy el rey. Mi posición me importa más que todo lo que yo pueda hacer. No había justicia en David. No había la justicia. En ese momento trató de hacer tranza por tranza para que él quedara librado. Pero nunca se acordó que Dios estaba ahí, que Dios lo estaba viendo, que Dios lo estaba escuchando, que Dios estaba viendo los pensamientos que había en el corazón de maldad. Nunca se dio cuenta de eso. En ese momento David no tenía la justicia de Dios en él. Solamente tenía la posición, tenía el reinado, tenía la posición, pero no estaba la justicia de Dios dentro del corazón. Amén. Primer libro de Pedro, capítulo 1, 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Dice, como hijos obedientes.
no se conformen a los deseos que antes tenían estando pues en ignorancia. Es decir, que como hijos obedientes, ahora no tenemos que seguir la ley del pecado, tenemos que seguir la ley de Cristo, que la ley de Cristo es santificarnos, la ley de Cristo es buscar su presencia, la ley de Cristo es habitar y abundar en amor como hijos de Dios. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Cuando estábamos en el mundo, hermanos, éramos rebeldes, éramos ignorantes, éramos todo lo que usted quiere. Cuando venimos a Cristo, ya no tiene que haber eso en nosotros. Esas obras de la carne ya no tienen que ser nosotros. Tenemos que ser hijos obedientes delante del Señor, delante de su presencia. Y usted puede decir, hermano, pero ¿a qué vamos a ser obedientes? A la palabra del Señor, a la palabra de Dios. Todo lo que está escrito en este precioso libro. Libro de Ageo, capítulo 1, versículo 2. Ageo, capítulo 1 y 2 dice así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas atesonadas, y esta casa está desierta. Así dijo Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis, y el que trabaje de jornal recibe su jornal en saco roto. Así es Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera, reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. El Señor está hablando con ellos y le decía: ustedes están diciendo que no es tiempo en que la casa de Dios sea reedificada, no es tiempo en que trabajemos, no es tiempo de esto. Mientras ustedes están en su casa atesorada y todo eso, esta casa está desierta. Le está hablando en pocas palabras en ese tiempo de que reedificaran el templo de Dios. Hoy no tenemos un templo como en aquel tiempo, pero dentro de la casa, hermano, dentro de la casa donde estamos, en este lugar, hay cosas por hacer, y a veces la gente se porta rebelde diciendo: ay, no, es que no va a hacer esto, ay, no, es que no va a hacer lo otro, ay, no. ¿Y qué es lo que está pasando? Que no se aporta para la obra del Señor, no se aporta para la obra de Dios. Y la gente comienza a decir: no, pues es que ¿para qué voy a dar esto? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer lo otro? Y empieza a haber tantos conflictos de que no voy a hacer aseo, no voy a apoyar esto, no voy a hacer lo otro, y no nos estamos dando cuenta que el Señor nos está escuchando, que el Señor nos ve, que el Señor sabe lo que es nosotros. Déjame decirle algo y preguntarle algo de todo el corazón. Hoy estamos respirando y el Señor nos regaló un nuevo día, y no nos está cobrando por regalarnos ese día. Cada vez que el Señor cuida a sus hijos, no le cobra por cuidarle a sus hijos. Cada vez que el Señor bendice su casa, no le cobra por bendecir su casa. Cada vez que el Señor hace todo lo bueno, todo lo hermoso que podemos tener hoy y disfrutar, el Señor no le cobra nada de eso. Él no lo hace. Y cuando se trata muchas veces de darle al Señor, como que cerramos nuestras manos. Y no les estoy hablando de los diezmos ni de las ofrendas, estoy hablando de la obra de Dios, de la obra del Señor. A veces cuando el Señor nos pide hacer algo, comenzamos a decir: ay, no, es que no lo puedo hacer, es que no tengo tiempo. La obediencia en ese tiempo, hermano, ya se ha tornado mucho como que: ay, no, es que me quieren mandar, es que esto, es que lo otro. La palabra del Señor es clara. La palabra del Señor es clara. Cuando el templo del Señor estaba quemado y las puertas a fuego y todo eso, hubo un hombre que se levantó y dijo: yo voy a reedificar el templo de Dios, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Entonces, la obra de Dios, hermano, el Señor de la obra, claro que es Dios. Pero nosotros Él puso manos, Él puso pies,
Él puso la fuerza, Él puso la habilidad. No todos tenemos la misma habilidad, pero hay quienes tienen la habilidad de hacerlo. Yo me ponía a ver muchas. El domingo que vino una hermana hace tiempo, la pastora que no tenía pies aquí en la cinta. ¿Quién se recuerda de ella, verdad? Isabel, ¿verdad? Y yo puedo decir, ella sin pies viene a la casa de Dios. Y nosotros a veces que los tenemos no venimos. Y a veces esa gente nos da una gran señal de vida porque ellos no teniendo a veces manos, no teniendo esto, aportan para la obra de Dios, trabajan para la obra de Dios. Y a veces nosotros que estamos completos, que no nos hace falta nada, batallamos demasiado para hacer. ¿Y por qué lo voy a hacer yo? Que lo haga alguien más. ¿Y por qué siempre yo? ¿Y por qué? Y todo lo que estamos hablando no nos estamos dando cuenta que el Señor nos escucha, que el Señor nos ve. Que el Señor, que todas las palabras que podamos decir, hermano, no las decimos para el hermano, para el pastor o la pastora, se las decimos directamente a Dios porque nos conoce y nos está viendo. La obediencia es algo que se ha perdido mucho. Efesios 4:25, voy terminando. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desechando la mentira. Hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es decir, que la mentira no tiene por qué estar en nosotros. Debe de ser ilegal en nosotros la mentira. No tiene por qué estar. La palabra del Señor dice que tú sí seas sí y que tú no seas no. Así. En nosotros tiene que haber la verdad. Tiene que haber verdad en nosotros verdaderamente. ¿Por qué razón? Porque cuando usted, cuando en mí haya verdad, la gente va a comenzar a ver y decir, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella, porque realmente lo que dice así es. No que solamente prediquemos de la palabra de Dios y no la vivamos en nuestra vida, en nuestro cerebro. Dice la gente, bueno, tú me estás hablando de esto, pero tu vida es muy diferente a lo que tú me estás diciendo de esto. Entonces, la palabra de Dios, hermano, no tiene que ser solamente de memoria, que no la sepamos de memoria, sino que la apliquemos en nuestro diario vivir todos los días. Que todo lo que aprendamos aquí, a través de las predicaciones, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de lo que el Señor nos enseñe, tenemos que aplicarlo. Desechen la mentira, dice el Señor, desechen la mentira y hablen verdad cada uno a su prójimo. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. En esto piensen. Lo justo, lo honesto, lo verdadero, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. Todo esto, hermano, caracteriza a la presencia del Señor. La justicia, la obediencia y la verdad caracteriza a un hijo de Dios. Y cuando tenemos esas tres cosas, justicia, verdad y obediencia, le puedo asegurar que el Señor está con nosotros. Que está con nosotros. Porque a veces vemos gente tan seca que conoce mucho la Biblia, pero está seca porque no hay justicia, porque no hay obediencia, porque no hay verdad. Se tiene tal vez el conocimiento. No le sorprenda que alguien le hable de Biblia, que alguien sepa el conocimiento de la Biblia, hermano, porque Satanás también se la sabe. Eso no debe sorprendernos, que alguien sepa demasiado la Biblia. Lo que debe sorprendernos es cuando una persona lo pone por obra.
persona vive verdaderamente como dice la Biblia, como dice la Escritura. Eso es lo que debe sorprendernos, eso es digno de admiración. Cuando una persona se ha negado a sus deseos, se ha negado a sus deseos carnales, a sus impulsos, a todo eso, y vive como dice la palabra de Dios, eso debe de ser digno de admirar. Justicia, obediencia y verdad. Esas tres cosas le faltaron a David. Por eso cuando él ve su error, cuando él se equivoca, cuando él ya ve todo lo que estaba pasando, todo lo que había hecho, todo lo que se había equivocado, dijo: Señor, tú amas la verdad en lo íntimo. Tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Por qué? Porque la gente podía ver al rey David y podía decir: no, pues el rey David cómo se viste con sus ropas reales, cómo agrada a Dios, como esto. La gente estaba viendo solamente lo que estaba delante de sus ojos, que lo del rey David, pero el Señor estaba viendo lo que estaba dentro del corazón de David. Por eso él dijo: Señor, tú amas la verdad en lo íntimo. Tú amas la verdad en lo secreto. Tú amas la verdad ahí donde no hay nadie, pero estás tú. Moisés aprendió de esa presencia porque Moisés quería estar en la montaña hablando con Dios, porque se había hecho íntimo amigo de Dios en la montaña. Y todo eso que Dios tenía, como le digo, se le pegaba a Moisés. Por eso es: Moisés, que tu cara resplandece. Moisés, es que tú esto, tú lo otro, porque es todo lo que Dios lo estaba dando a Moisés dentro de él. En su rostro lo podían ver los demás, y todos podían ver, porque esas tres cosas, obediencia, justicia y verdad, estaban en él. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Hay justicia en nosotros? ¿Hay obediencia en nosotros? ¿Es verdadero el servicio que estamos dando para Dios? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro corazón? Mire, porque facilito es decir: no, pues es que todos están mal menos yo. Eso es muy fácil de decir. Pero ¿qué cuando nos subimos a la balanza? ¿Qué cuando nos subimos a la balanza y Dios dice: ¿sabes qué? Te falta. Pesado fuiste en la balanza y has sido hallado falta. ¿Qué es de nosotros cuando el Señor nos pesa en su balanza? Hay justicia en nosotros, hay obediencia, es de verdad, o lo hacemos para que nos vean los demás, o lo hacemos para que nos reconozcan y digan: es que el hermano trabaja mucho, es que la hermana trabaja mucho, es que el hermano hace mucho, la hermana hace mucho. ¿O qué es lo que Dios ve en nosotros? Porque el rey David tenía mucha gente alrededor de él, pero toda esa gente estaba siguiendo órdenes que el rey dijo: tráeme a aquella mujer, pregúntale cómo se llama, quiero saber quién es, y trajeron para acá. Todos ellos estaban obedeciendo al rey, estaban obedeciendo la orden que el rey les estaba dando. Y todo por debajo del agua, pero Dios sabía la verdad. Dios sabía la verdad. A Dios no lo vamos a poder engañar nunca, porque nos conoce. Preferible que le digamos: Señor, ¿sabes qué? Sí, perdóname, Señor, sí, la regué, Señor, sí me equivoqué, Señor, mira, sí. Preferible que digamos eso a que un día nos volvamos fariseos diciendo: a mí nadie me puede reprender, a mí nadie me puede decir nada porque yo esto, porque lo otro. Es preferible, hermano, que seamos como el publicano que decía: Señor, no soy propicio a ti de volver a verte porque soy un pecador. No soy propicio de levantar mis ojos al cielo y decirte tantas cosas porque soy un pecador. Es importante, como nos decía mucho tiempo nuestro pastor,
Que la iglesia no sea un museo de santos, sino sea la mesa de los pecadores. Que necesitamos a Dios, que necesitamos al Señor.